Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo año 2021 y esperamos que así como nos estuvieron viendo, lo sigan haciendo. Estas clases son preparadas para todos ustedes, así que bienvenido año 2021, bienvenidos todos ustedes. Ahora vamos a orar y cierra tus ojitos, dejas quietas tus manos, inclinas tu rostro y vamos a decirle así a Dios. Amado Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de seguir aprendiendo acerca de ti y de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos y siempre con la mejor disposición para escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Guárdanos de todo mal y bendice a todas nuestras maestras. Y gracias porque podemos empezar este año contigo y delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Listos? Comenzamos. ¿Recuerdan que vimos la semana pasada? Sí, así es. Vimos acerca de que Dios es soberano. ¿Y recuerdan también cuál fue el versículo que vimos la semana pasada? ¿Quién lo recuerda? Sí, así es. Fue primero de Crónicas 29:11. Y también recordarán quién escribió ese versículo que se encuentra aquí en la Biblia. David. David era un hombre que amaba a Dios y él decía que Dios era maravilloso y que él se merecía toda nuestra alabanza y adoración. ¿Les parece que busquemos el versículo en nuestra Biblia? Como lo hicimos la vez pasada, como si fuera una dirección. Vamos, abran sus Biblias y vamos a buscar primero la colonia, que sería el primer libro de Crónicas. Ahora vamos a buscar la calle, que sería el número 29. Y por último, el número de la casa, que es 11. Y vamos a leer únicamente la última parte del versículo. Ustedes lo pueden leer en el visual. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿De quién está hablando? De Jehová, de Dios. Y nos dice que de Él es todo el reino. Él es un rey y todo le pertenece, los cielos y la tierra. Él reina sobre todo ello. Y además dice, y tú eres excelso sobre todos. Nos está diciendo que Él está por encima de cualquier cosa, por encima de todos, y que Él tiene el control de cada cosa que ocurre en el mundo. Él es soberano. Si tú eres un niño que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, entonces tú debes saber que Él tiene todo bajo control y también que le debes obediencia por ser tu Rey. Si eres un niño que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, ¿sabes? Él quiere perdonar tus pecados y también ser tu Rey. Yo sé que todos aprendieron su versículo durante esta semana. ¿Les parece que lo volvamos a recordar? Muy bien, entonces todos levántense y vamos a recordar nuestro versículo. Nos vamos a dar un abrazo y después cambiamos nuestros brazos. Bien, empezamos. 1, 2, 3. Primero de Crónicas 29:11. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primero de Crónicas 29:11. Ahora vamos a decirlo aplaudiendo muy rápido y en la segunda muy lento. Primero de Crónicas 29:11. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primero de Crónicas 29:11. Ahora vamos a subir nuestras manos y vamos a mover nuestros dedos. Primero de Crónicas 29:11. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primero de Crónicas 29:11. ¿Ya lo recordaste? Síguelo memorizando durante la semana para que no se te olvide. En
pasada aprendimos que Dios nos dejó la Biblia, la verdadera palabra de vida, donde nos enseña, nos indica, nos da instrucción cómo debemos obedecerle para hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo malo. También aprendimos que hay un solo Dios en 3 personas. El Padre, el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Por eso mencionamos la Trinidad. Él es un Dios perfecto y nunca cambia. La Biblia en Mateo 3:16 y 17 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La palabra aquí nos presenta la Trinidad, es decir, Dios en 3 personas. El Padre, la voz que habló desde los cielos. El Hijo, que estaba presente subiendo de las aguas. Y el Espíritu Santo, que descendió de los cielos en forma de paloma en estos momentos. Vamos a ilustrar un ejemplo que podemos verlo en la naturaleza. El agua se puede presentar en 3 estados. ¿Tú ya sabes cuáles son? Muy bien. El agua en estado líquido, sólido y gaseoso. En su estado líquido podemos tomarla, podemos lavarnos las manos. En su estado sólido está congelada, se ha hecho hielo, ¿verdad? Y en su estado gaseoso es cuando ponemos a calentar en la estufa el agua y se convierte en vapor y forma las nubes. De las nubes cae el agua o puede caer en granizo. Pero, a final de cuentas, en sus 3 estados, el agua es agua. Dios, ya sea como el Padre, como el Hijo o como el Espíritu Santo, es Dios, sigue siendo Dios. Un solo Dios en 3 personas, al cual amamos y adoramos. Pero tú y yo no somos como Dios, nosotros somos pecadores. Ya hemos visto lo que significa el pecado, ¿verdad? Es lo que pensamos, es lo que decimos o lo que hacemos, que a Dios no le agrada. Pecado es desobedecer a Dios, hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Por eso necesitamos su perdón en nuestras vidas. Y esto solo puede ser a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. En Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama, niños, y quiere que seamos parte de su familia. Jesús murió en la cruz y ahí cargó el pecado de todos nosotros. Fue sepultado y resucitó al 3er día. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Por ese sacrificio del Señor Jesucristo podemos ser salvos. ¿Qué es la salvación? Es un regalo de Dios. Esto sucede cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Dios nos perdona. Abrimos nuestro corazón a Jesucristo, aceptándolo, recibiéndolo como nuestro Salvador. En Romanos 10:9, vamos a buscar, ¿ya ven por qué es importante la Biblia? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Por eso, después de que hayas confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ahora eres el Hijo de Dios, pasas a ser de la familia de Dios y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Es el que te enseña, te recuerda la palabra de Dios, puedes recordar los versículos que has aprendido y te ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y así también pone en tu boca las palabras para que puedas compartir con otras personas, con tus amiguitos, tus compañeros, tus familiares, el cambio que Dios ha hecho en tu vida, para que ellos también puedan acercarse a Él y pedirle perdón por sus pecados. ¿Recuerdas qué debes hacer para conocer más a nuestro maravilloso Dios? Debes de leer diariamente su palabra, acercarte a Él en oración. La semana pasada fuimos en búsqueda de un tesoro. ¿Recuerdan qué tipo de tesoro estamos buscando? Exacto, la verdad acerca de Dios. ¿Y dónde encontramos la verdad acerca de Dios? Muy bien, en la Biblia. La Biblia nos relata mucho acerca de nuestro maravilloso Dios. Dios es grande y admirable. Él es maravilloso. Tú y yo no podemos ver a Dios, pero Él es verdadero y podemos conocerle. Conforme más aprendas de Él, más entenderás cuán grande es Él y querrás adorarle. Adorar a Dios significa honrarle como el único Dios que está sobre todos. Repasemos el atributo que vimos la semana pasada. Recuerda que un atributo es una cualidad, es algo que caracteriza a una persona o a cierta cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos atributos. Te puedes a lo mejor caracterizar o te han dicho por ser muy alegre, por ser creativo, tal vez por ser ingenioso, por ser muy bromista. Esas son cualidades, algo que distingue a una persona. Dios también tiene atributos y veremos uno de ellos. Esto es ser soberano. ¿Pero qué quiere decir esto? Soberano es tener el poder o la autoridad para gobernar sobre otros. Hay personas aquí en la tierra que también son soberanas, algunos durante un tiempo y otros durante mucho. Por ejemplo, el presidente, los diputados, los policías, los maestros, tus padres también tienen esa autoridad. Sin embargo, Dios tiene autoridad para siempre. Y hay algunos atributos de Dios que no podemos entender. Y la Biblia nos dice por qué. Este versículo se encuentra en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 55, versículo 8, y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quiere decir que hay algunos atributos y algunas cosas de Dios que no podemos entender porque la forma en que Él piensa es completamente diferente. Algunos no son ocultos. Sin embargo, algunos también Él mismo nos revela, nos lo demuestra. Y esta soberanía que tiene Dios es sobre todas las naciones y sobre todas las personas. No hay ninguna que pueda quedar fuera de su autoridad. Esa autoridad es para siempre, por siempre y sobre todas las personas. Durante esas clases iremos aprendiendo más atributos de Dios. Nuestro maravilloso Dios es el creador de todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Que tú y yo no podríamos existir sin que Cristo nos sustente. Un virus no puede existir sin que Dios lo haya creado para sus propósitos. Él le da vida y aliento a todas las cosas. ¿Recuerdas en qué libro de la Biblia nos explica cómo Dios creó cada cosa del universo? ¡Qué bien! Se ve que has estado atento a tus clases y que has leído la Biblia. Sí, en el libro de Génesis nos explica que Dios creó la noche y el día. Dios creó el cielo y el mar.
Dios creó las plantas. Dios creó la luna, el sol y las estrellas. Dios creó las aves de los cielos y los peces de los mares. Dios creó a los animales. ¿Qué animal te gusta a ti? El dinosaurio, también los creó a los dinosaurios. Muy bien. Y Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. También creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Recuerda su nombre? Adán. Sí. Y Dios lo vio solo y le hizo ayuda idónea. ¿Recuerdas quién era su ayuda idónea? Eva. ¡Qué niños tan listos! La Biblia nos dice que Dios tiene la tierra en sus manos, como si fuera una pelota. ¿Puedes imaginar el tamaño de Dios? De toda la creación, tú eres lo más importante. Dios te ama, sabe todo acerca de ti. Sabe cuándo te vas a sentar, cuándo te vas a levantar. Entiende desde lejos tu pensamiento. Sabe cuando caminas, sabe cuando estás acostado. Aun cuando no has hablado, Dios sabe lo que vas a decir. Dios creó también cada parte de ti. Tus ojos, tu cabello, tus manos, tus pies, todo tu cuerpo. ¿Alguna vez has jugado a las escondidillas? Y te escondes también. Que no te ven tus amiguitos, no te encuentran. Dios ya sabe dónde te escondiste. Cuando haces algo malo y crees que nadie te vio, Dios ya vio lo que hiciste y sabía lo que tenías en tu corazón, porque Él ve tu corazón. A Él no lo puedes engañar. Piensa en algo malo que hiciste. Tal vez te regañó tu mamá o tu papá y a solas piensas que hiciste mal y hablas con Dios pidiéndole perdón por ese pecado. Te arrepientes y le pides que te ayude a no volver a hacerlo, porque recuerdas tus clases dominicales, que Jesús murió por esos pecados. Entonces le pides perdón, Él limpia tu corazón y debemos mantener limpio nuestro corazón. En la clase pasada vimos cómo hacerlo, ¿recuerdas? ¿Qué nos dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Muy bien, sigamos viendo nuestra clase. Porque Dios es el creador. La Biblia nos dice que hay solo un Dios, pero que este Dios tiene tres formas de mostrarse al mundo y también ha tenido tres formas en que se puede mostrar en tu vida. Estas formas las podemos encontrar en la Biblia, pero antes vamos a leer un versículo y vamos a ver cuánto tiempo va a gobernar Dios. Espero que lo recuerdes, y si lo recuerdas y si recuerdas la respuesta, o si es la primera vez que haces este video, levanta la mano cuando sepas por cuánto tiempo va a gobernar Dios. ¿Estás listo? Leamos Éxodo 15 en el versículo 18 y dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Ya sabes por cuánto tiempo va a gobernar? Exacto, para toda la vida, para la eternidad. Su reino no tiene fin. Y estas formas que vimos la clase pasada también se les conoce como Trinidad. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuáles son esas tres? La primera es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No importa el orden, porque es el mismo y tampoco ninguno es mayor que otro, porque es el mismo. Y algunas personas piensan, o algunos niños cuando crecen o ya son adultos piensan que el tener dinero o el tener poder o reconocimiento va a hacer que Dios no esté presente en sus vidas. Sin embargo, Dios siempre está presente. Si no lo estuviera, las cosas serían muy complicadas y serían muy tristes para nosotros. Es algo del cual no nos vamos a poder separar, porque es una demostración del gran amor de Dios que Dios nos tiene.
hacia nosotros, hacia las personas que la han recibido y hacia todo el mundo. Lo único que tienes que hacer es recibir ese regalo. ¿Tú crees que Dios quiere que vivas así, lleno de temor y angustia? Si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, debes de saber que Dios no quiere que vivas lleno de temor y angustia. Él quiere que tú confíes en Él, porque Él es un Rey soberano y altísimo Rey. A veces nos ocurren cosas que no entendemos por qué nos ocurren, problemas difíciles. Y nunca sabremos tal vez por qué Dios permite que ocurran estas cosas. Pero de algo que sí tú tienes que estar seguro es que Dios es soberano. Soberano quiere decir que Dios tiene todo bajo control, que no hay nada que salga de sus manos. Y Él quiere que confíes en Él. En la Biblia encontramos un salmo, el Salmo 115:3, que dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Aquí en este salmo dice que Dios hace lo que Él quiere. ¿Lo recuerdas? ¿Pero por qué dice eso? Porque Dios sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Él sabe lo que necesitamos. Y entonces Dios permite que nos pasen cosas difíciles porque Él quiere que veamos que tiene todo bajo su control, que Él es soberano. A veces, cuando nosotros mostramos que tenemos temor, no glorificamos a Dios. En cambio, si tú muestras que confías en Dios, le estás alabando con las cosas que haces. Por eso, de ahora en adelante, si tú te encuentras ante una situación difícil, recuerdas 3 cosas que puedes hacer. Sí, así es. Número 1, piensa que Dios está en control de todo. Por ejemplo, ahorita la cosa más difícil, la pandemia por coronavirus. Estás encerrado en casa, ya quieres ir a la escuela, quieres ir a platicar con tus amigos, salir al parque. Pero probablemente Dios nos ha dejado en casa porque a lo mejor tus papás necesitaban un descanso y poder convivir con ellos. A lo mejor querías comer con ellos y hoy es la oportunidad de hacerlo sin tener que salir y estar más tiempo con ellos, jugar. Número 2. Le podemos dar gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas y porque Él es altísimo Rey y soberano. Número 3. Si no tienes fe en Dios, confianza, pídesela a Dios. Pídele que Él te ayude a confiar en Él cada día más. Entonces, recuerda, tenemos a un Dios soberano que te ama a ti, me ama a mí y que sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Nadie puede quitarle el poder o el control a Dios. La semana pasada vimos situaciones difíciles que podemos enfrentar en nuestra vida. Acuérdate, debes pensar, dar gracias y pedirle ayuda a Dios mientras decidas cómo deberás responder. Si se te va la luz o se te va el internet y no tienes cómo entregar una tarea, acuérdate, Dios está en control. Pídele que te dé un buen día a pesar de lo que pase. Si tú y tu familia tienen miedo al coronavirus o están enfermos, no temas, Dios está en control. Dale gracias a Él por su cuidado y pídele que te ayude a tener paz y tranquilidad. La próxima vez que te enfrentes en una situación difícil, acuérdate que debes pensar, dar gracias y pedirle ayuda a Dios. ¿Por qué debes confiar en Dios? Muy bien, porque Él te ama. Y cuando tienes miedo, ¿qué debes recordar? Exacto,
que Dios está en control. Dios te dará paz si confías en Él. Qué divertido es ir a buscar el tesoro. ¿Recuerdas por qué tienes que confiar en Dios? Muy bien, tienes que confiar en Dios porque es soberano. El Dios Altísimo está en control de todas las cosas. Y si tú confías en Él, puedes ver el control de Dios en tu vida y estar tranquilo y alabarle en todas las cosas. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, ¿qué es lo que debes de recordar? Cuando tengas un problema difícil, por ejemplo, que escuches en las noticias que el coronavirus se extiende por todos lados, o cuando oigas que tus parientes están peleando, o quizás si tu mascota se enferma, debes de recordar que puedes pedirle a Dios que te ayude a confiar en Él. Recuerda que es soberano, que está en control de todas las cosas. Y no olvides decir tu versículo, 1 de Crónicas 29:11. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 1 de Crónicas 29:11. Un paso para confiar en Dios es recordar lo que hizo su Hijo. ¿Recuerdas qué hizo Dios Hijo, el Señor Jesucristo, por ti? Eso es. La Biblia dice en Hechos 10:43 que todos los que en Él creyeren recibirán pecados por su nombre, perdón de pecados por su nombre. El Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó para que tú pudieras tener el perdón de tus pecados. Si tú reconoces que has hecho cosas que a Dios no le agradan y quieres cambiarlas, es decir, estás arrepentido, estás listo para recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. Inclinen su cabeza y cierren los ojos. Si tú sabes que has hecho cosas que a Dios no le agradan y estás seguro de que el Señor Jesucristo resucitó para que tú pudieras tener el perdón de tus pecados, quiero que abres los ojos y me mires. Ya pueden abrir todos los ojos. Si tú me has mirado, quiero que te comuniques conmigo, que me escribas o le pidas a la persona que te envía estos videos que te dé mi número para que podamos platicar y yo te pueda decir cómo puedes confiar en el Señor Jesús como tu Salvador. Sobre las aguas su espíritu estaba.
Hace poco, la maestra Lupita nos habló de la historia de José. ¿La recuerdas? Él soñaba muchas cosas. Dios le hablaba por medio de sus sueños. Un día soñó que la luna y las estrellas se inclinaban ante él, y eso enojó muchísimo a sus hermanos, que de por sí ya estaban enojados, porque ¿recuerdas? Jacob le regaló a José una túnica muy especial, con muchos colores, con la que él se sentía genial. Y eso provocó el enojo de sus hermanos, quienes, te recuerdo, decidieron aventarlo en un pozo. Todos ellos estaban muy molestos y hablaban de qué le podrían hacer a José. Así que lo aventaron primero en el pozo y después, viendo que pasaban unos mercaderes que iban hacia Egipto, decidieron vender a José. Le quitaron su túnica, la llenaron con sangre y se la entregaron a su papá. Mientras, José iba en camino a Egipto. ¿Sabes qué es lo genial? Que José confiaba en Dios. Él sabía que es soberano y esperaba ver el control de Dios en su vida. Él fue vendido de sus mercaderes a otro hombre llamado Putifar. Putifar lo puso al servicio de su casa. ¿Sabes por qué? José era prosperado en todo lo que hacía, porque Dios estaba con él, porque la confianza de Dios estaba en él. Sin embargo, la esposa del Putifar hizo todo un enredo, de manera que José terminó en la cárcel. En la cárcel, él era un buen muchacho y hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. Así que uno de esos días, un copero, un panadero y un copero tuvieron sueños en la cárcel. Estaban angustiados por los sueños que habían tenido, y entonces José les descifró su sueño. Al panadero lo iban a matar 3 días después, pero el copero iba a ser restituido en su puesto muy pronto. ¿Sabes? José le pidió al copero que no se olvidara de él. La Biblia no nos lo dice, pero yo me imagino que José tenía su confianza fuerte en Dios y sabía que esta situación tan triste iba a ser para algo en la voluntad de Dios. Así que el copero se fue, y un día, mientras estaba atendiendo al faraón, pues Faraón tuvo un sueño muy feo. Él soñaba con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, pero era un sueño angustiante. También soñó con unas espigas que eran unas 7 muy hermosas y 7 horribles, y las 7 se comían a las hermosas, y también con las vacas. Así que Faraón después estaba muy preocupado, no podía dormir, no podía más que estar pensando en ese sueño. Y entonces el copero recordó y le dijo que había un hombre que podía descifrar el sueño, porque mientras él estuvo en la cárcel había descifrado el sueño y salió cierto. Entonces mandaron a llamar a José para que le explicara el sueño al faraón. Y José le dijo que su Dios era soberano y que le iba a decir el significado del sueño. Las 7 vacas gordas significaban 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas eran 7 años en que iba a haber una terrible hambre por toda esa región. Así que José le sugirió al faraón que contratara a una persona
que pudiera organizarse de tal manera que guardaran grano y comida durante los 7 años de abundancia y entonces pudieran estar bien durante los años en que iban a padecer hambre. Fíjate cómo José pensaba siempre cómo hacer las cosas. Y esto era porque él confiaba en Dios y dejaba que Dios le guiara. Faraón dijo que el único hombre que podía hacer eso en toda la tierra de Egipto era José. Así que mandó a que José fuera vestido con una investidura real y lo puso a cargo de todas las cosas. Así que José estuvo cuidando del grano y de la comida durante los 7 años. Él mandó a hacer unos enormes graneros para que pudieran guardar alimento y en los tiempos en que la situación se pusiera mal, ese alimento fuera el que los mantuviera. Y así pasaron los 7 años de abundancia y comenzaron los años de pobreza y de hambre. Pero en Egipto no había hambre porque José mantenía todos los graneros limpios. Pero donde estaban sus hermanos sí había hambre. Así que ellos decidieron ir a Egipto a comprar grano. Cuando llegaron, José los reconoció y estaba muy triste porque sus hermanos no lo reconocieron, pero él sí los reconoció y estaba angustiado, estaba triste en su corazón. La Biblia nos dice que él lloró muy fuerte, tan fuerte que hasta Faraón lo escuchó. Se limpió sus lágrimas, después se lavó su cara y salió con sus hermanos. Él reconocía que nuestro Dios poderoso está en control de todas las cosas. ¿Notaste que durante este tiempo José no fue en contra de la voluntad de Dios? Él confiaba en Dios y seguramente recordaba su versículo. ¿Recuerdan el versículo de la semana pasada? Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Así que José tuvo un plan para que sus hermanos regresaran a él. Y ese plan hizo que ellos regresaran y que pudiera ver también a su pequeño hermano. Lo hizo a través de unas bolsas de grano y en una de ellas metió una copa. Pero si tú quieres saber más, yo te invito a que busques esa historia en la Biblia y la leas y la disfrutes, porque es una historia que te va a enseñar cómo José pudo confiar en la soberanía de Dios. Y la próxima vez que tú tengas un problema difícil como José, un problema, por ejemplo, de que tu familia se pelea, tus papás tienen problemas, ora, confía en Dios, recuerda y dale gracias por ser soberano y no olvides decir tu versículo. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Espero que cuando nos veamos en nuestra reunión de Zoom me lo puedas decir. En sus
que Dios es soberano y que Él reina sobre todo y que está encargado de todas las cosas. Vamos a dar gracias inclinando nuestros rostros y juntando nuestras manitas. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú controlas todo lo que pasa en nuestras vidas. Te damos gracias porque tienes cuidado de cada una de las situaciones que enfrentamos. Te pedimos nos cuides y nos protejas durante toda la semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerda darle like al video, compartirlo con todos tus amiguitos y nos vemos en un momento más en Zoom. Bye.